Bien, estimados estudiantes, bienvenidos. Bienvenido Julián, bienvenido Cinti. Vamos a trabajar con la guía de estadística. Entonces, comenzamos. La guía de estadística trata de las medidas estadísticas para datos no agrupados, parte 1. Ese fue el título que yo le coloqué a la guía. Esto porque voy a hacer una segunda parte para terminar de observar y de trabajar las medidas estadísticas. Estamos hoy a 11 de junio de 2020. Allí está. El objetivo de esta guía es aplicar las medidas estadísticas en un juego de dados. Antes de, pues, revisar este mapa conceptual muy importante y pues poder tener como un esquema de lo que se trata la temática. Vemos aquí las medidas estadísticas que se dividen como en tres partes: las medidas de tendencia central, las medidas de localización, las medidas de dispersión. Entre las medidas de tendencia central está la mediana. Aquí me he equivocado, aquí es media, mediana y moda. Aquí le he puesto mal la N y la A. Media, mediana y moda. Las medidas de localización, que son los deciles, cuartiles y percentiles. Y las medidas de dispersión, que pues hay más, pero que estas son las que vamos a trabajar en la segunda parte. En la primera parte están estas dos medidas de localización, estas dos medidas estadísticas, las medidas de tendencia central y las medidas de localización. Y en otra guía analizaremos las medidas de dispersión, ¿de acuerdo? En la siguiente guía. Entonces, siguiendo con la guía, aquí nos da como una breve introducción a cada una de estas medidas. Veámoslas. Las medidas estadísticas pretenden resumir la información de la muestra para poder tener así un mejor conocimiento de la población. Entonces, las medidas de tendencia central, que sirven para determinar los valores centrales o medios de la distribución. Estos valores centrales son como los más característicos de las medidas estadísticas. Las medidas de localización, jóvenes, son útiles para encontrar determinados valores para una clasificación de los elementos de la muestra o población. Y las medidas de dispersión nos van a dar una idea sobre la representatividad de las medidas centrales. A mayor dispersión, menor representatividad. Esto también es muy importante, estas medidas de dispersión es muy importante tenerlas en cuenta. Por esta misma razón, como lo acabo de leer, por ejemplo, supongamos que vamos a sacar un promedio de edad y a cierto grupo de población, digamos que a las personas que se encuentran en un salón. Esto sí, en ese salón hay personas generalmente entre, digamos así, un profesor, entre 10 y 12 años, pensémoslo de esa manera. Y el profesor tiene, bueno, voy a decir cualquier número, voy a decir que el profesor tiene 70 años. Entonces, si vamos a sacar un promedio, va a ser un poco disperso. Y ahí es allí donde empieza a trabajar la medida de dispersión, ¿sí? No serviría hacer las medidas de dispersión en una situación, bueno, digamos así, en una situación como esa, por esa misma razón, porque hay un dato que va a quedar muy disperso. Mejor dicho, esto lo vamos a trabajar con calma y en la próxima guía. Por el momento, solamente trabajaremos las medidas de tendencia central y las medidas de localización, ¿de acuerdo? Esto también, tener en cuenta que estas medidas estadísticas se pueden trabajar para datos agrupados y para datos no agrupados,
¿sí? Cuando los datos están agrupados, cuando su variable es continua, ¿sí? Mejor dicho, cuando es un número decimal, cuando su representación es un número decimal. Cuando los datos no están agrupados, como esta guía que está aquí, esto no están agrupados cuando sus valores son discretos, ¿sí? Y pues en su tabla de distribución de frecuencias se puede colocar ese valor numérico. Entonces, en este caso, en este ejemplo que vamos a manejar, vamos a trabajar las medidas estadísticas para datos no agrupados. ¿De acuerdo? También quiero hacer una aclaración más. Hay valores discretos que también se pueden agrupar, ¿sí? Estos valores yo creo que lo vamos a ver más adelante, no en la próxima guía, sino más adelante, para que lo tengan en cuenta en el momento de trabajar las fórmulas, ya que unas son para datos agrupados y otras son para datos no agrupados. Son ligeramente diferentes, pero pues tiene, digamos, el mismo concepto. En el ejemplo que yo he propuesto es que Annie y Pedro están jugando con un dado de 8 caras, así como el que se aprecia en la imagen, un dado de 8 caras, y que ellos quieren aplicar los conocimientos de estadística vistos en clase. Para ello, Juan le pide a Pedro que le lance el dado 50 veces, mientras que él va registrando los resultados. Entonces, observemos allí que se ha lanzado 50 veces el dado, ¿sí? Ese dado tiene caras desde el 1 hasta el 8, ¿sí? Aquí tiene 8 caras. Y esos son los resultados. Para empezar a trabajar, yo les sugiero organizar los datos, ¿sí? Ya los tengo organizados, los tengo ordenados, del menor al mayor. Y acá, por ejemplo, tengo el primer dato, yo lo he llamado x sub 1. La x y un número abajito se lee sub y luego se nombra el número. Entonces, x sub 1 es 1. ¿Sí? Ya el ejercicio está solucionado, pero entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, ustedes van escribiendo, digamos de esta manera. Escriben el 1, está una vez, está dos veces, está tres veces, está cuatro veces. Lo van señalando, lo van tachando, lo van haciendo en un círculo, bueno, de tal manera que no lo vuelvan a repetir más adelante. Entonces, el 1 está cuatro veces, fíjense, los primeros cuatro valores se representan con el número 1. Luego, aparece el dado número 2, la cara del dado número 2, que aparece unas 8 veces, ¿sí? Entonces, x sub 5 es 2, x sub 6 es 2, x sub 7 es 2, x sub 8 es 2, x sub 9 es 2, hasta, bueno, x sub 12, que es 2. Entonces, jóvenes, es muy importante que los datos queden ordenados, ¿sí? Aquí yo he ordenado mis 50 datos, desde la cara de menor valor hasta la cara del mayor valor, hasta x sub 50, que equivale a 8. Esta parte, jóvenes, es muy, muy importante para el desarrollo del ejercicio. Se la recomiendo completamente. Luego organizamos una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, veamos. En la primera columna está la cara del dado. Aquí hay otro error, dado. La cara del dado es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La tabla de distribución de frecuencias generalmente se nombra con la letra F minúscula. La F minúscula. Yo le he colocado el nombre completo para que ustedes pues, puedan reconocerlo también de esa manera. Entonces, este 4 significa que el 1 se ha repetido 4 veces. El 2, 8. El 3 ha salido 3 veces, fíjense. Me vuelvo un poquito. El número 3
La cara del 3 ha salido 3 veces, 1, 2 y 3. Bueno, y así sucesivamente. El 4 ha salido 6 veces, el 5 ha salido 7 veces, el 6 ha salido 4 veces, el 7 ha salido 11 veces y el 8 ha salido 7 veces. Esta suma me tiene que dar el total de la muestra. Pues si no me da 50 es porque no he colocado un dato o he colocado un dato repetido. ¿Sí? Me tiene que dar el mismo tamaño de la muestra, que es 50 en este caso. Ahora, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Pues generalmente la simbolizamos con la F mayúscula. En este caso, pues es el acumulado de las frecuencias absolutas. Entonces, fíjense en cómo se llenan. 4, 4 y 8, 12, 12 y 3, 15, 15 y 6, 21, 21 y 7, 28, 28 y 4, 32, 32 y 11, 43, 43 y 7 me da 50. Nuevamente me tiene que aparecer este valor. Bueno, vamos a explicar esta siguiente columna, que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la simbolizamos con la F minúscula y la R minúscula, ¿sí? F, R, pero juntas minúsculas. ¿Y de qué se trata? Pues la frecuencia relativa es una fracción que la podemos dejar expresada en forma de fracción o en forma decimal. Yo les sugiero dejarla en forma de fracción para que, pues que con los decimales muchas veces se pierden decimales y al final pues no me va a dar este resultado 1. Entonces fíjense, veamos, sería 4 sobre 50, ¿sí? Se coge la frecuencia absoluta y la divide entre 50, 3 sobre 50, 6 sobre 50, coge el 7 entre 50, 4 sobre 50, 11 sobre 50 y 7 sobre 50. Eso es lo adicional. Lo divide entre 50 o lo escribe sobre 50. Mientras, la frecuencia relativa acumulada lo dividimos entre 50, pero ya la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Esa se representa con la F mayúscula y la R. Y si no dividirlo por 50, 4 entre 50, 2 entre 50, y así está al final. 50 entre 50, ¿qué vale? 1. ¿Sí? Sí, un número de entre sí mismo me da 1. Jóvenes, esta es la explicación de estas primeras 4 columnas. Vamos a explicar la columna del porcentaje. La columna del porcentaje, ¿cómo se obtiene? Yo aquí tengo la explicación cómo se obtiene la porcentaje. En la guía está explicado, pero voy a volver a explicar acá. ¿De acuerdo? Veamos. Usted se multiplica la frecuencia relativa, el valor de la frecuencia relativa lo multiplica por 100 y lo hemos dejado en porcentaje. Entonces, 4 dividido entre 50 multiplicado por 100 me da 8. Ese 8 le coloco el por ciento. El símbolo de porcentaje es dividirlo, es como, digamos, tener eso dividido entre 100. ¿Sí es? Entonces, por eso es que se multiplica por 100, para que la igualdad no se vaya a alterar. ¿Es claro allí? No es difícil, estoy seguro que no es difícil. Coges el 4, lo divides entre 50 y lo multiplica por 100. Aquí está el ejemplo. Veamos. 4 entre 50 por 100. Aquí 100%, pues es 100 sobre 100. Es decir, estamos multiplicando en realidad por 1. Veamos, 4 sobre 50 por 100%. El 100% no tiene denominador, le he colocado 1. 4 por 100, 400. 50 por 1, 50. Y 400 dividido entre 50 me da 8. Le dejo la magnitud que tenía, que es el porcentaje. Entonces me queda 4%, 8%, perdón, 8%. De esta manera podemos entonces trabajar los otros. 8 dividido entre 50 por 100 me da 16%. 3 dividido entre 50 por 100 me da 6%. Y así sucesivamente. Esa es la forma de obtener el porcentaje. Es muy importante que la suma de los porcentajes me dé ese 100%. Y de esta misma manera trabajamos con los ángulos en grados. La frecuencia relativa se multiplica por 360. Veamos aquí el ejemplo que yo le propuse una guía. Entonces 4 entre 50
Aquí es 360 grados. Uno siempre se equivoca. Aquí es 360 grados. 4 sobre 50 por 360 es igual 4 sobre 50 por 360 entre 1. Multiplicamos. Recuerden que la multiplicación entre fracciones es directa. 4 por 360 me da 1440 y 50 por 1 es 50. Hacemos la división, 1440 entre 50 me da 28,8. Y es lo que hay que hacer entonces en cada uno de estos otros valores. Coge la frecuencia relativa y la multiplica por 360. Y así vas a obtener el ángulo. ¿Para qué me va a servir este ángulo en grados? Para poder trazar el diagrama circular. Bueno, jóvenes que están allí acompañándome a la clase, quisiera saber si hay una duda. Voy a mirar acá el Facebook Live en el celular. Bueno, creo que no hay preguntas, no las puedo observar. Bueno, jóvenes que están allí acompañándome a la clase, quisiera saber si... Y voy a revisar el Skype, ya que no, desde el computador siempre es dispendioso revisarlo. ¿Hay una duda, inquietud hasta el momento con la tabla de distribución de frecuencias? No, parece que no hay dudas todavía. Vamos a... aquí. Ok. Entonces no hay dudas, vamos a seguir con la orientación. En este momento vamos a hablar del diagrama de barras. ¿Cómo se obtiene el diagrama de barras? O cómo se fabrica el diagrama de barras. A partir de la cara del dado, aquí dado, y de la frecuencia absoluta. Entonces, el dado 1, aquí es el eje horizontal, y la frecuencia absoluta es el eje vertical. Veamos, la cara 1 se ha repetido 4 veces, entonces la subo hasta 4, la barra. La cara 2 se ha repetido 8 veces, entonces lo subo hasta el número 8. La cara 3 ha salido 3 veces, entonces la barra la subo hasta el número 3. Y pues así sucesivamente. Veamos aquí el 4 ha subido hasta el 6, el 5 ha subido hasta el 7, la cara del 6 ha subido hasta el número 4, la cara del 7 ha subido hasta el número 11, la cara del dado 8 ha subido 7 veces, o ha aparecido 7 veces. Entonces aquí tenemos el diagrama de barras. El diagrama circular, aquí ya empieza la importancia de las columnas del porcentaje y del ángulo en grados. Entonces, veamos, el, el ángulo para la cara del dado 1, el ángulo es de 28,8 grados. Entonces, este 28, aquí donde está digamos, el número 1, este ángulo tiene que medirle aproximadamente 28,8, es decir, casi que 29. Casi 29 grados, esto debe medir 29 grados. Escriben el 1 y el porcentaje. El 2, la cara del dado 2 mide 57,6. Entonces usted mide, a partir de esta línea, mide 57,6 grados. Allí más o menos 57,5. ¿Sí? No le mido 58 porque pues se va a pasar. Sí, más o menos entre la mitad de 56 y 50. Digo, entre 57 y 58. La mitad entre 57 y 58. Traza el puntico y luego la raya. El ángulo, la cara del dado 3 mide 21,6. La cara del dado 4 mide 43,2. La cara del dado 5 mide 50,4 grados. La cara del dado 6 mide 28,8 grados. La cara del dado 7 mide 79,2 grados. Y la cara del dado 8 mide 50,4 grados, que es la que está acá. Estos son ustedes trazan la circunferencia y luego con un transportador miden los ángulos. Cuando midan los ángulos, entonces ahí sí, pues yo les sugiero escribir los números en este orden.
Tracen una línea de inicio para que empiecen a medir los ángulos. Esta línea van a ir al punto centro de la circunferencia. No puede ir a cualquier punto. Ya que he visto algunos que ubican un punto en cualquier parte de la circunferencia y empiezan a medir los ángulos. No les va a quedar. Ese punto tiene que quedar completamente en el centro, ¿sí? En el centro de la circunferencia. Y también es muy importante colocarle el porcentaje que tiene, eh, que obtuvimos aquí en la tabla de distribución de frecuencias. Bueno, jóvenes, vamos entonces ya a trabajar con las medidas estadísticas. Las medidas estadísticas, empezamos con la medida de tendencia central. La media, muchos hemos trabajado la media o promedio aritmético, ¿sí? Esta media la hemos trabajado casi que siempre. Si queremos sacar un promedio, pues sumamos los valores y los dividimos entre el número de valores que tiene la muestra. Supongamos que yo quiero sacar el promedio de estatura de 10 personas, pues mido la estatura de las 10 personas, la sumo y la divido entre 10 porque pues, se trata de 10 personas. Esto la representamos con la X barra. X, bien arriba, se lee como X barra. Y aquí está la fórmula, sumamos los datos que tenemos y lo dividimos entre la cantidad de datos. Si hay datos que se repiten, como en nuestro ejemplo, utilizamos la media aritmética ponderada, que es exactamente la misma. Miren. ¿De qué trata? Esto dice que X barra es igual, también, miren, X barra, es igual a la sumatoria del producto del dato por su frecuencia respectiva, dividido entre la cantidad de datos. Y esta fue la fórmula que yo utilicé para poder sacar el promedio, la ponderada. Porque es que si yo utilizaba la primera, pues tendría que escribir aquí los 50 valores, ¿sí? El 1 que se repetía 4 veces, entonces era 1 más 1 más 1 más 1. Luego el 8 que se repitió, no, luego el 2 que se repitió 8 veces, es decir, más 2, 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 más 2. Luego el 3 que se repitió 3 veces, más 3, más 3, más 3. Es decir, me saldría muy largo el procedimiento, muy largo. Mientras que aplicando la media ponderada me voy a resumir esos valores, fíjense. Entonces, el 1 por el 4, 1 por 4 es una sumatoria. Ese es el valor, este símbolo se llama sigma, que indica sumatoria. De aquí la sumatoria de este producto. Entonces, veamos el dato 1 por 4 veces, 4. Luego el 2 por 8, 16. Luego el 3 por 3, 9. 4 por 6, 24. 5 por 7, 35. 6 por 4, 24. 7 por 11, 77 y 8 por 7, 56. ¿Sí? Aquí resumí bastante esa fórmula inicial. ¿Sí? El 1 ya aparecía 4 veces, el 2 8 veces, entonces yo los multiplico y me ahorro procedimientos. Luego lo sumo, me da 245 y lo divido entre la cantidad de datos, ¿no? Entonces, la cantidad de datos en este caso es 50. Luego 245 entre 50 me da 4,9. El promedio fue de 4,9. Lo máximo que podía sacar en ese promedio era 8 y lo mínimo era 1. Entonces entre 1 y 8 mi promedio fue de 4,9. ¿De acuerdo? Voy a revisar acá el Facebook. Si hay preguntas, no. Todavía no hay preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas. No las puedo observar. Fue de 4,9. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a continuar. Permítanme que se me ha bloqueado eso. Profe Vicente. Hola, coordinador. Sí, señor. Hola, buenos días. Buenos días. Saludar a usted y saludar pues, a los estudiantes que están conectados. Creo que veo a Cindy, a Juan José y a Julián.
3 de grado décimo que están conectados en esta clase en el día de hoy. Tenemos 26 en la lista. Ya veo que se podían unir 26, incluido el caso mío y el profe Vicente. O sea, serían 24 estudiantes que se podrían unir. Es una preocupación que tengo como coordinador y pues más en el tema mío que manejo en el tema de preparación de pruebas saber. Me preocupa sus compañeros. El caso de Cindy, la felicito, a Julián y a Juan José. Sé que siempre están muy participativos en las diferentes actividades, pero me preocupa muchos compañeros de ustedes de grado décimo que han dejado de participar en las diferentes actividades. No me refiero solamente a matemáticas, me refiero a otras actividades que se vienen organizando y vemos que hay poca participación. Me gustaría saber si de pronto Cindy, Julián o Juan José de pronto saben algo de alguno de sus compañeros, por qué no han vuelto a participar, qué les ha pasado, qué están pensando. Me gustaría escucharlos, a ver si tienen alguna, quitar unos minuticos, profe Vicente, que pena unos 2, 3 minutos que me cuenten si saben algo, por qué el resto de compañeros no se están conectando, repito, no solamente a matemáticas, sino a la mayoría de actividades. Me refiero a los concursos que hacen de Olimpiada de Matemáticas, de Español, están participando también, y se ve poca participación en lo que es décimo y 11 como tal. En este caso, pues hablo de décimo, que están ustedes aquí. ¿Quién va a hablar? ¿Cindy o Julián o Juan José? ¿A quién escucho? Pues, profe, la verdad, la verdad yo no sé nada de nadie. Pues Nicolás no ha entregado nada de trabajos. Nicolás. Cabrera. Nicolás Cabrera, sí, creo que él no está aquí en Tarqui, creo que estaba por allá en una finca en otra parte y por eso de pronto no ha podido, ¿ya? Sí, es del que conocemos la situación, creo que no ha regresado todavía. Gracias, Cindy. Y Bueno, creo que Julián. creo que no hay más opiniones tampoco, ni de Julián ni de Juan José, profe Vicente, esa parte quería saludarlos, felicitarlos para que sigan en ese ánimo, esto hay que seguirlo, ¿ya? Porque no sabemos qué va a pasar después de julio, ¿ya? No sabemos qué va a pasar, si habrá alternancia, si no habrá, si hay alternancia, pues significa que muchas actividades seguirán siendo virtuales, a distancia también, el tiempo en el colegio será poco, ¿ya? Entonces tienen que mantenerse con el ánimo, ustedes los tres pues lo tienen, gracias a Dios, pero necesitamos que los otros compañeros también mantengan ese ánimo, porque si no va a ser muy complicado que logren avanzar un poco en los temas. No va a ser mucho lo que se avanza, pero sí, lo poco que se logra avanzar, hay que aprovecharlo. Ya y ustedes lo están aprovechando. Entonces, eso quería decirles. Muchas gracias, profe Vicente, por quitarle yo este ratico, estos 5 minutos, y los dejo para que continúen con el tema que está. He ido mirándolo por ratico mientras voy mandando informaciones y eso. He visto el tema y es de los que más me gusta. La parte de estadística es de lo que más me gusta de matemáticas. Sí, señor. Bueno, coordinador, muchas gracias. Listo, vuelvo a cerrar el micrófono y sigo por ahí otra vez. Bueno, gracias, coordinador. Bueno, jóvenes, entonces hemos hablado de la media, ¿sí? Que la podemos calcular de esta manera, sumando todos los datos y dividiendo entre la cantidad de datos o utilizando la ponderada. Vamos ahora a continuar con la siguiente, la mediana. La mediana la representamos con la M y la E minúscula, ¿sí? Como M sub E. Aquí se lee así, M sub E o M, ME o se lee me. Esto, ¿qué es la mediana? La mediana es el valor que me calcula el dato que está exactamente en la mitad de un grupo de datos, ¿sí? Es decir, es el valor numérico que me divide el 50% de los valores antes y el 50% de los valores después de. Entonces la mediana está completamente, porcentualmente allí en la mitad. Ojo, no el valor medio, sino el valor porcentualmente medio, el que está en la mitad. Por ejemplo, supongamos que yo tengo datos entre 0 y 10. Yo no puedo decir que la mediana es 5, porque pueden haber más datos por encima del 5 o más datos por debajo del 5. Para ello hay dos fórmulas. Una para datos impares
y la otra para datos pares. Para datos impares buscamos la posición, fíjense, aquí esto, ojo, esta mediana y la fórmula anterior que hemos trabajado es para datos no agrupados, para datos no agrupados. Cuando los datos están agrupados, es decir, que están en intervalos, si están en intervalos, las fórmulas van a cambiar ligeramente, van a ser diferentes. Entonces, cuando usted encuentre intervalos, las fórmulas son diferentes. En este caso, miren, voy a volver un poquito, los datos no están en intervalos, simplemente están de forma discreta. Si están de forma discreta, decimos que los datos son no agrupados, pero si están en intervalos, se dicen que los datos están agrupados. Bueno, esa aclaración es muy importante tenerla en cuenta. Entonces vamos a seguir trabajando con nuestra mediana. Como tengo 50 datos, pues voy a utilizar esta fórmula que está acá. La mediana es igual a la posición del dato x sub n medios. Así se lee. X sub n medios. Esa es la mediana. La posición del dato x sub n medios. Entonces, en nuestro ejemplo, aquí yo lo aclaro, en nuestro ejemplo, como tenemos 50 datos, aplicaremos la fórmula para datos pares. Veamos. Me es igual. Posición del dato x sub 50 medios. ¿Qué hay que hacer? Pues el 50 dividido entre 2 me da 25. Quiere decir que la mediana es el dato que ocupa la posición 25. Vamos y miramos qué valor, qué cara del dado ocupa la posición 25. Vamos a observarla por aquí, que la tengo acá ya visualizada. Veamos. Bueno, acá. Entonces, esta les había dicho hace rato, esto es muy importante tenerlo a la mano. Es muy importante tenerlo a la mano porque vamos a ver cuál es la posición de los datos. Entonces, el dato de la posición 25 es x sub 25. Aquí tengo x sub 25. ¿Cuánto me da x sub 25? 5. Quiere decir que la mediana es 5. El valor medio es 5. Hay tantos datos por debajo de 5 como tantos datos por encima de 5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este es el valor medio, x sub 25. Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora con los cuartiles y deciles y percentiles lo vamos a volver a trabajar esta tablita. ¿De acuerdo? Bien, voy a volverme. La media, y vamos acá en media. Entonces, como la posición del dato 25 medio 5, pues la mediana es 5. ¿Sí? Aquí también la pueden observar en la frecuencia absoluta acumulada. Si no manejan la tablita, manejen la tabla de distribución de frecuencias. Tienen dos opciones. O verla de esa forma, que es más fácil de explicar, o trabajarla en la frecuencia absoluta acumulada. Voy a explicarlo de otra manera, en la frecuencia absoluta acumulada. Veamos quién es el dato de la posición 25. Voy a dar la frecuencia absoluta, voy a volverme un poco. Acá está. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada. De los primeros 4 datos es para el número 1. Hasta el valor del número 12, o sea, los primeros 12 datos, o del 5 al 12 está el número 2. Del 13 al 15 está el número 3. Del 16 al 21 está el valor del número 4. Y del 22, aquí yo no cuento del 21, sino desde el 22 hasta el 28 está el valor del dato número 5. Entonces, como estoy buscando la posición 25, miren, de 22 a 28 paso por 25. Entonces, el 25 aquí, el 5, en este caso, el 5, el valor numérico 5, el valor de la cara 5, me está ocupando la posición 25. Me está ocupando la posición, miren. ¿Qué posiciones me ocupa el 5? Me ocupa el 22, la posición 23, la posición 24, la posición 25, la posición 26, la posición 27 y la posición 28. Hay 7 posiciones
para el dato o la cara del dado del número 5. ¿Ya? Hay 7 posiciones. Y dentro de esas 7 posiciones pasa por X sub 25. Esas son las dos formas de trabajar allí las posiciones. Personalmente, para mí, es mejor esta, ordenando los datos, para mí. Pero si la quieren trabajar directamente de la tabla de distribución de frecuencias, pues van a poderlo hacer de la misma forma, ¿sí? Va a darle el mismo resultado. Vamos entonces, jóvenes, a continuar aquí. Ya hemos trabajado la media, ahora la mediana. Y la moda. La moda que no incomoda. La moda es, en este caso, se simboliza con M sub O. Y para los datos no agrupados, la moda es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Si hay varios datos con la misma frecuencia absoluta y que sea la mayor, pues se dice que la moda es bimodal o multimodal. Si hay dos o más datos que tienen mayor frecuencia, ¿sí? Pero si solamente hay un dato que tiene mayor frecuencia, pues se dice que es solamente la moda. En este caso, el dato con mayor frecuencia es el número 7. El número 7 o la cara del dato 7, del dado 7, apareció 11 veces. Entonces la moda, en este caso es 7, M sub O es igual a 7. Así ustedes calculan la moda cuando los datos no están agrupados. ¿Listo? Porque si están agrupados no me van a creer. Es una fórmula extensa. Bastante extensa la fórmula. Se los aseguro. Entonces allí lo van a trabajar de esa forma. Mirar quién es el dato que más se repite y encontramos la moda. ¿Ya? Vamos entonces ahora a trabajar con los cuartiles. Los cuartiles me dividen a mí el grupo de datos en 4 partes. Entonces, imagínense los datos unidos representados en una cinta. Me los van a dividir en 4 partes porcentualmente iguales. Esa palabra porcentualmente iguales es muy importante, ya que en cada parte va a estar el 25% de los datos. Como los cuartiles dividen en 4 partes los porcentuales, en 4 partes porcentualmente iguales, el grupo de datos, entonces el cuartil 1 me representa el 25% de los datos. El cuartil 2 me representa el 50% de los datos. El cuartil 3 el 75% de los datos. No tiene sentido hablar del cuartil 4 porque ya sería el 100% de los datos. Entonces no sería algo ilógico. Así como el cuartil 0 me representa el 0% de los datos. También sería un poco ilógico. Por tanto, tendremos 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. La fórmula es muy parecida a la fórmula de la mediana, ¿sí? Vamos a trabajar con el cuartil 1 y aplicamos la fórmula que está allí en nuestra guía. Dice Q sub K, la Q de cuartil y la K. Esta K me está representando el número del cuartil. Fíjense, K es el número del cuartil. Q sub K es el cuartil. Es muy importante empezar a leer algunas estructuras matemáticas para que pues haya una mejor comprensión del tema. Entonces Q sub K es igual a la posición del dato X sub K por N sobre 4. Vamos entonces a empezar con el cuartil 1. Miremos. Traemos con el cuartil 1. Entonces, la posición del dato Q sub K, X sub K por N sobre 4. Pues, ¿quién es K? ¿Quién es K? K es 1 porque vamos a calcular el cuartil 1. Entonces, yo cambio a K por 1. Y aquí el K, donde vuelve a aparecer, lo cambio por 1. ¿Quién es N? N es el número de datos. Ya sabemos cuántos datos hay. Hay 50 datos. Entonces multiplico. 1 por 50 me da 50. Y 50 entre 4 me da 12,5. Miren. Q sub 1 o el cuartil 1. El cuartil 1
es la posición del dato 12,5. Quiere decir que no es 12 porque se pasa de 12, ¿ya? No es 12 porque se pasa de 12. Sería el siguiente valor numérico entero. Aquí tal vez en la explicación de la guía no está, pero aquí lo aclaro. Entonces, el valor numérico entero de 12,5, el siguiente, sería 13. Es muy importante que ustedes sepan que yo no puedo colocar 12 porque me estoy pasando de 12. Si aquí me diera 12,1, me paso de 12. No es 12, es el siguiente, el que me está cogiendo el valor de la posición del cuartil 1. En este caso, jóvenes, pues voy a buscar la posición 13. Mire, aquí dice el cuartil 1 es la posición del dato x sub 13. Miremos la posición 13, a ver dónde está. Posición 1, x sub 1, x sub 2, bueno, así sucesivamente, x sub 10, x sub 11, x sub 12, x sub 13. La posición 13 está representada con el número 3. Con el número 3. Quiere decir que me queda que hubiese colocado el 12. Si hubiera colocado la posición 12, pues sería el número 2. 2 a 3 hay mucha diferencia. Entonces, la posición del dato 13 es el número 3. Por lo tanto, el cuartil 1 es 3. Quiere decir que hay un 25% de los datos menores que 3. Entre 1 y ese número 3 hay el 25% de los datos. Están el 25% de los datos. Vamos a calcular el cuartil 2. Ya, el cuartil 2, piensen que yo ya lo había dicho, el cuartil 2 me representa a mí el 50% de los datos. Por lo tanto, el cuartil 2 va a ser la misma mediana. Si usted ha calculado la mediana y le piden calcular el cuartil 2, pues va a ser el mismo valor, ya que juntos me representan el 50% de los datos. La mediana, por definición, como lo vimos hace rato, es la posición del dato que está en la mitad, el valor medio, es decir, la posición del 50%. El cuartil 2 también me va a hacer lo mismo, me va a calcular el dato que está en la posición del 50%. Apliquemos la fórmula y nos daremos cuenta. Veamos. ¿Quién es K? K es 2 porque vamos a calcular el cuartil 2. Entonces sería 2 por 50 me da 100. 100 dividido entre 4, 25. La posición del dato 25 en nuestro ejercicio es la misma mediana. Por tanto, ya habíamos hecho la mediana. Vamos a buscarlo nuevamente en la posición del dato 25. Miren, la posición del dato 25 es 5. Aquí tenemos el número 5. Luego, el cuartil 2 vale 5. Es muy importante este análisis. Cuartil 2 igual a mediana. Vamos a calcular el cuartil 3. El cuartil 3, entonces cambio acá por 3. Entonces, Q sub 3, leanlo así como Q sub 3 o cuartil 3. El cuartil 3 es la posición del dato X sub 3 por 50 sobre 4. Mire, ¿por qué 3? Estamos buscando el cuartil 3. ¿Por qué 50? Porque 50 es el número de datos. Entonces 3 por 50 me da 150 y 150 dividido entre 4 me da 37,5. No puede ser 37, ¿sí? Ni tampoco 37,5, porque si usted va a la tabla a buscar el dato de la posición 37,5 no la va a encontrar. No la va a encontrar. Toca aproximarla al siguiente valor numérico entero, que en este caso el que sigue 37,5 sería el número 38. Por lo tanto, el cuartil, la posición 38 sería el número 7. La posición del dato 38 es 7. Y este 7, pues, es el cuartil 3. Jóvenes, de esta manera ustedes van a calcular los deciles y los percentiles. ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia
que van a haber más percentiles y más deciles. Es decir, van a haber 99 percentiles, porque el percentil me divide a mí el grupo de datos en 100 partes porcentualmente iguales, mientras que los deciles me lo dividen en 10 partes porcentualmente iguales. Sí, esa es la ligera diferencia que hay en esas tres medidas de localización. Los cuartiles lo divido entre 4, vuelvo y lo digo. Los deciles me dividen el grupo de datos entre 10 y los percentiles entre 100. Esto también, ¿qué otra sugerencia puedo dar? Es muy importante el orden en los procedimientos, colocar el igual abajo del igual, para que a ustedes le quede más, digamos, más ordenada la explicación. Felicitar aquí a Julián, a Cindy, a Juan José, que son los que han estado participando en estos encuentros, y espero que esta orientación les pueda servir para el desarrollo de la actividad. Aquí, jóvenes, pues ya sería más de lo mismo, explicar aquí los deciles, es como repetir nuevamente lo mismo. Aquí lo único que cambia es que voy a dividir entre 10, ¿sí? Los deciles yo divido entre 10, mientras que los cuartiles yo lo divido entre 4. ¿Qué más cambia? Pues la letra D, D sub K. En los cuartiles teníamos Q sub K, aquí es la letra D. El resto es exactamente lo mismo. Y para los percentiles, pues ya no se trabaja ni la Q ni la D, sino la P. Cuando ustedes vean el P sub K, en estadística, pues estamos manejando el percentil. Hay 99 percentiles. Y eso es analógico a la explicación que hice en los cuartiles. ¿Y qué cambia? Que ya no voy a dividir entre 4, sino que voy a dividir entre 100, porque son 99. Acá hay unos ejemplos, en la guía hay ejemplos para que ustedes se puedan guiar en la solución de la actividad. Y jóvenes, aquí tenemos la guía de actividades a desarrollar. Hola, se despertó mi hija. La guía de actividades. La guía de actividades tiene 10 puntos. Estos 10 puntos es algo muy similar a lo que hemos trabajado en esta orientación. Espero que ustedes puedan guiarse en las actividades a desarrollar. Chao, amor. Esto, puedes pedirle la ayuda a un familiar, a un hermano, un amigo, bueno, alguien que viva cerca o que esté en su casa, y que pues empiecen a desarrollar esta actividad. Me parece una actividad muy significativa porque se aprenden los conceptos de medidas de estadísticas de otra manera, y me ha gustado mucho. Pues pensé en utilizar el dado. ¿Saben por qué? Porque es que el Parchís, que está de moda, que no sé qué. Yo no he jugado Parchís ni tengo la aplicación, pero cuando usted entra a Facebook, últimamente estoy usando mucho Facebook, pues, encuentra como grupos de Parchís, y pues hay que estar también de acuerdo a lo que ustedes están. Me imagino que algunos de ustedes juegan Parchís y ven allí el dado, y qué bueno utilizar ese dado también para hacer explicaciones de estadística. Les agradezco mucho. Quiero saber si hay dudas, inquietudes, que me las pueden hacer aquí en vivo para podérselas aclarar de una vez. Si no, damos por terminada la reunión. Voy a revisar entonces. Voy a revisar el StreamYard. Quisiera saber si hay dudas. Son las 8 de la mañana. Julián. Acá no hay comentarios. Vamos a entrar al Skype. No hay dudas. Me dice Julián, Juan José, no hay dudas. Bueno, entonces no duden en preguntarme, escribirme al WhatsApp, y quedamos pendientes para una próxima reunión
Ya sería la siguiente semana. Y les agradezco infinitamente sus participaciones. Que pasen un feliz resto de día y no duden en contar conmigo. Hasta pronto, que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, jóvenes, coordinador, ya he finalizado el en vivo que hice por Facebook, salió por el grupo y voy a finalizar, ya aquí ya vamos a finalizar también por este lado la reunión. Hice una especie de combinaciones con el StreamYard, una aplicación que encontré que día que permite publicar en vivos en Facebook o en YouTube o en LinkedIn o en esas redes sociales que ustedes manejan. Y y también lo hicimos aquí por Skype. Entonces, coordinador, muchas gracias. Pues, creo que me está escuchando. Muchas gracias por participar del encuentro y que pasen un feliz día. Hasta luego, Julián. Hasta luego, Cindy. Hasta luego, profe. Bien.